Amigos y amigas, vamos a ir a la información de último momento. Después de las declaraciones que hizo Ricardo Monreal, donde dice que se estaba desperdiciando a un gran funcionario como Ernestina Godoy y que el PRI y el PAN habían caído en un error al no ratificarla. El PRI y el PAN no cayeron en un error. Lo que hicieron es no ratificarla porque les convenía a sus intereses. Hay que recordar que Acción Nacional comanda el cártel inmobiliario de la Ciudad de México y el Revolucionario Institucional el cártel de trata de blancas. Así están las cosas. Vamos a ir a lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre Ernestina Godoy, pero antes vamos a ir nuevamente a las declaraciones de Ricardo Monreal. ¿Qué dijo de Ernestina Godoy de que tenían que darle una senaduría? Vamos a ir a este video. Yo creo que esta aparente derrota en la Ciudad de México provocada por la negativa a ser ratificada Ernestina Godoy se puede convertir en fortaleza y se puede convertir en una oportunidad para Morena. Ernestina Godoy es una mujer honesta, capaz, es una mujer firme, que le hace falta al país y que fue rechazada por la oposición por estas características que tiene. Ahora, frente a lo que está pasando en México, en una elección sin precedente, podría Morena estar pensando en ella para ser candidata a un puesto de elección popular. Si yo fuera el dirigente nacional, estaría pensando en que ella fuera, por ejemplo, candidata a senadora en la Ciudad de México. No se puede desperdiciar un perfil como el de ella, que puede aportar mucho al país por su integridad, su capacidad y su honestidad. Creo que se equivocó la oposición al no ratificarla y los habitantes de la Ciudad de México perdimos a una mujer íntegra que lo único que buscó fue perseguir delitos y actuar sin consigna, me consta. Ahora vamos a ir a las declaraciones que hizo hoy la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sobre Ernestina Godoy. Amigos y amigas, vamos a escucharla. Ernestina Godoy es una mujer extraordinaria. Ojalá pudiéramos tener más fiscales como Ernestina Godoy en todo el país. Una mujer honesta, entregada a su trabajo, una gran procuradora de la justicia. La disminución de la inseguridad en la ciudad no solo tiene que ver con la policía de la ciudad, sino con la fiscalía y el trabajo que ella hizo. Ella hizo un área especial en la Fiscalía de atención de problemas graves, una coordinación que permitió pues, la desarticulación en coordinación con la policía de más de 200 bandas delictivas en la ciudad. Una mujer muy valiente. Y el tema de por qué no se ratificó, pues es una venganza de la oposición, porque Ernestina no solamente le entró al tema de la inseguridad, le entró al tema de la protección de las mujeres, sino también a la corrupción. Ella encontró junto con su equipo esta red de corrupción del PAN en la Ciudad de México, a la que llamó el cártel inmobiliario. Ahora que estamos aquí en Jalisco es importante que se conozca. Resulta que un grupo del PAN, que por cierto muy vinculado a la actual directiva del PAN y de Jorge Romero en el Congreso del país, a lo que se dedicaban era a dar permisos para la construcción de edificios que violaban el uso de suelo, es decir, en la ciudad hay una manifestación de impacto, es decir, se avisa cuando los edificios son de cierto tamaño o de ciertos metros cuadrados, se avisa a las alcaldías, se avisa
tienen que cumplir con el uso de suelo. Digamos que el uso de suelo era de 6 pisos y de pronto aparecía un edificio de 8 pisos o de 9 pisos. ¿Cómo fue que tenía 8 pisos y 9 pisos y la alcaldía no se daba cuenta? Pues porque había una colusión. ¿A cambio de qué? De dinero y de departamentos. ¿Cómo se descubrió? Porque de pronto hubo un incendio en un edificio y se encontró que varios departamentos estaban a nombre de un funcionario público de la alcaldía Benito Juárez. Entonces empieza a investigar la fiscalía y se da cuenta de que es como si se hubieran que la violación al uso de suelo es como si se hubieran construido muchas torres latinoamericanas en esa alcaldía. Entonces por eso se le llamó el cártel inmobiliario, porque era permisos a cambio de departamentos. Hay 2 personas detenidas, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México está detenido, hay un empresario que reconoció que en efecto ese fue el modus operandi. Entonces pues imagínense el PAN de la Ciudad de México si quería que Ernestina Godoy siguiera investigando, pues claro que no. Y después uno de los dirigentes del PRI en la ciudad, de un reportaje que hizo hace mucho tiempo Carmen Aristegui, que estaba vinculado con la trata de mujeres, la Fiscalía de la Ciudad de México lo detuvo por ese caso, donde muchísimas mujeres testigos denunciaron la trata de personas de este personaje. Pues imagínense cómo querían que la dirigencia nacional del PRI se ratificara. Entonces ella es una mujer muy valiente y por eso pues la propuesta que le hicimos de que participe en la encuesta para la senaduría en la ciudad y que haga campaña en la ciudad, pues hablando de la experiencia de lo que significa ser una buena fiscal, y haría pareja con Omar García Harfuch en el Senado en la Ciudad de México. Entonces pues serían una buena pareja, hay que ver si gana la encuesta, ¿verdad? Pero sería muy bueno. La oposición presume esta situación como una victoria, doctora. ¿Qué responderles? No, pues es la victoria en la impunidad de ellos, ¿no? Pero afortunadamente en la Fiscalía va a seguir el equipo de Ernestina Godoy. Eso es muy bueno, porque también que se sepa, o sea, fueron 41 votos contra, ¿qué? 25. O sea, es minoría la oposición en el Congreso de la ciudad. Entonces, pues ahora sí que con esto que les he platicado, díganme ustedes, celebrando la oposición una victoria de que no quede una fiscal de primera que ha tenido un papel muy, muy relevante. Claro que se va a seguir, bueno, yo no soy fiscal, ¿verdad? Pero sabemos del equipo que tiene Ernestina ahí, que es un muy buen equipo, y ese equipo se va a quedar. En la elección de la Fiscalía en la Ciudad de México es muy especial porque la Constitución establece que se nombra una comisión, esa comisión decide cuáles son los perfiles, después, digamos, esto queda fuera, digamos, del Ejecutivo totalmente la elección de la fiscal, pero requieren las 2/3 partes del total del pleno, ni siquiera de los presentes. Entonces, pues ellos tienen minoría, ellos no pueden poner un fiscal en la ciudad. Entonces, evidentemente es muy importante que tengamos las 2/3 partes para que pueda avanzar la transformación de nuestro país. Y al mismo tiempo, pues yo sé que el equipo de Ernestina pues es un buen equipo que va a seguir trabajando primero por la seguridad de los habitantes de la ciudad, que es lo más importante, y segundo, pues seguir en contra de la corrupción. Vamos a ir a este comunicado de César Gutiérrez Priego. Ulises Lara, quien fungió como vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, fue designado como Coordinador General de Investigación Territorial, por lo que será el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido por el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México. Amigos y amigas, si Acción Nacional y el PRI pensaron que haciendo esta maniobra de no ratificar a Ernestina Godoy
ya quedaban fuera de peligro de la justicia, pues yo quiero decirles que este señor podría ser más implacable que la fiscal de hierro. Amigos, vamos a ir a otra nota muy interesante de Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos da este comunicado. Lenia Batres, la Suprema Corte se niega a inscribirme al ISSSTE. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que declaró en su momento la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del 2018. Pues el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones. Lo que nos señala el oficio es que hay una nueva ley de remuneraciones vigente del 2021 que establece estos parámetros. Véase por donde se le vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional. Por eso he tramitado mi incorporación voluntaria al ISSSTE y la devolución directa del excedente de las remuneraciones en la tesorería de la Federación. Amigos y amigas, aquí Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia, queda muy en claro lo que está diciendo, que los ministros de la Suprema Corte están violando la Constitución porque dice claramente que si hay parámetros y fueron establecidos en el 2021 por la Cámara de Diputados, unos buitres, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y todavía es un brazo político de la oposición y es un poder judicial podrido. Ya lo hemos dicho muchas veces porque es un poder judicial podrido. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.